Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, amigos míos, vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, especialmente en Italia. Prepárense porque vamos a hablar de algo que, para ser honestos, nos ha dejado a muchos con la boca abierta. Estamos hablando de problemas muy serios, pero muy serios, que involucran a uno de los actores más populares del momento, Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Este galán turco que ha conquistado corazones a nivel internacional, parece estar atravesando un momento complicado en Italia, y no precisamente por un nuevo proyecto de telenovela. Si quieren saber todos los detalles de qué está pasando realmente, quédense conmigo hasta el final. Y oigan, antes de sumergirnos en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y créanme, siempre tenemos algo jugoso que contarles. Así que, ¿de qué hablamos cuando decimos que Can Yaman podría enfrentar problemas serios en Italia? La cosa se pone interesante y un poco turbulenta. Resulta que no estamos hablando de una simple polémica mediática o de un rumor pasajero. Estamos hablando de algo que podría tener consecuencias legales para el actor. ¿Y cuál es el meollo del asunto? Bueno, todo parece girar en torno a una supuesta agresión y a una demanda que se ha presentado en su contra. Imaginen la escena, el actor, que es una figura pública admirada por millones, envuelto en una situación así. La noticia ha explotado en los medios italianos, y poco a poco, los detalles van saliendo a la luz. La protagonista de esta historia, por así decirlo, es una joven que ha denunciado a Can Yaman por unos hechos que habrían ocurrido en Roma. Según lo que se ha informado, y ojo que todavía estamos hablando de alegaciones y no de sentencias firmes, la joven asegura que fue víctima de una agresión por parte del actor. Los detalles específicos de la supuesta agresión varían según la fuente, pero en general, se habla de un episodio de violencia física, un altercado que habría terminado con la joven sufriendo lesiones. Imaginen el impacto de esto. No solo para la denunciante sino también para la imagen pública de Can Yaman, que hasta ahora se había mantenido, en su mayoría, intachable en términos de su comportamiento personal. Por supuesto, ante este tipo de acusaciones tan graves, la reacción inicial es de sorpresa y, en muchos casos, de incredulidad. Can Yaman es conocido por su carisma, su atractivo físico, y por los papeles que interpreta, a menudo como el héroe romántico que enamora a las protagonistas. Por eso, la idea de que pudiera estar involucrado en un acto de violencia es difícil de asimilar para muchos de sus seguidores. Sin embargo, como sabemos, la realidad a veces supera la ficción, y en este caso, la realidad parece haberle presentado una factura considerable al actor. La denuncia, según los reportes, ha sido presentada ante las autoridades italianas. Esto significa que oficialmente se ha iniciado un proceso judicial. Y aquí es donde la situación se vuelve realmente seria. Cuando hablamos de cárcel para Can Yaman, no estamos hablando de un titular amarillista sin fundamento. Estamos hablando de la posibilidad real de que si las acusaciones se demuestran y el actor es encontrado culpable, pueda enfrentar penas de prisión. Por supuesto, es fundamental recalcar que en cualquier sistema judicial, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y Can Yaman, como cualquier persona, tiene derecho a defenderse. Lo que ha añadido más leña al fuego a esta historia es la aparente falta de una declaración oficial contundente por parte del actor o de su equipo. Si bien es cierto que en estos casos, la estrategia legal a menudo dicta el silencio mediático, la ausencia de una respuesta clara y categórica ha permitido que los rumores y las especulaciones sigan creciendo. Y cuando hay vacío, la imaginación vuela, ¿verdad? Algunos medios han interpretado este silencio como una posible admisión de culpa implícita, mientras que otros lo ven como una estrategia prudente para no entorpecer la investigación. Pero vamos a desglosar un poco más lo que sabemos, o al menos lo que se ha filtrado. La joven que ha presentado la denuncia, de la que no se han revelado muchos detalles para proteger su identidad, habría contado con pruebas o testimonios que respaldan su versión de los hechos. Por ahora, no tenemos acceso a esas pruebas, pero la gravedad de la denuncia sugiere que no es algo que se haya tomado a la ligera. La Fiscalía italiana estaría investigando el caso, recopilando evidencias y escuchando a todas las partes involucradas. Es importante entender que las leyes en Italia, al igual que en muchos otros países, son estrictas en lo que respecta a la violencia, especialmente si afecta a mujeres. Si se determina que
Hubo una agresión, las consecuencias pueden ser severas, independientemente de la fama o la fortuna del acusado. Esto es algo que todos deberíamos tener en cuenta. La ley debe ser igual para todos, y en este caso, Kanyaman no sería la excepción. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción del público y de los fans? Pues como era de esperar, hay división. Muchos de sus seguidores más fieles están defendiendo al actor, argumentando que podría tratarse de una campaña de desprestigio o de una acusación falsa. Creen en su inocencia y lo apoyan incondicionalmente. Por otro lado, hay una parte del público que, ante la gravedad de las acusaciones, pide cautela y espera a que la justicia actúe. Otros, lamentablemente, han aprovechado la situación para emitir juicios sumarios y atacar al actor en redes sociales. Es el lado oscuro de la fama, donde la opinión pública puede ser despiadada. La situación es delicada porque Kanyaman no es un actor local en Italia. Es una figura internacional que ha ganado una enorme popularidad en el país gracias a series como Erkencicus y Dolunay, que han sido un éxito rotundo en la televisión italiana. Su presencia en Italia se ha intensificado en los últimos años, no solo por su trabajo sino también por su vida personal, que a menudo ha sido objeto de atención mediática. Y ahora, ta sombra de duda planea sobre su reputación. Estamos hablando de un artista que ha invertido mucho en su carrera y en su imagen. Un escándalo de esta magnitud podría tener un impacto devastador en sus proyectos futuros, en sus contratos publicitarios y, en general, en su trayectoria profesional. El mundo del espectáculo es implacable con las malas noticias, y una acusación de agresión es una de las peores que un actor puede enfrentar. Los medios de comunicación italianos han estado siguiendo el caso de cerca, publicando cada avance, cada detalle que se filtra. Los titulares han sido contundentes y el nombre de Kanyaman ha estado asociado a palabras como denuncia, agresión y juicio. Es una publicidad que, sin duda, nadie desearía. Es fundamental recordar que la investigación está en curso. Todavía no hay una sentencia. Lo que estamos presenciando es el desarrollo de un proceso legal que podría tener múltiples desenlaces. Podría darse que las acusaciones se retiren, que se demuestre la inocencia del actor, o que, por el contrario, se confirme la culpabilidad. En cualquiera de los casos, la repercusión será enorme. Analizando la situación desde una perspectiva más amplia, este tipo de casos ponen de relieve la importancia de la presunción de inocencia, pero también la necesidad de que la justicia actúe de manera diligente y rigurosa. Las acusaciones de violencia son muy serias y deben ser tratadas con la máxima seriedad. Al mismo tiempo debemos evitar caer en la tentación de condenar a alguien antes de que un tribunal haya dictado una sentencia. ¿Qué podría pasar si la investigación avanza y las pruebas son contundentes? Como mencionamos, la pena de prisión es una posibilidad. Las leyes italianas contemplan penas severas para los delitos de agresión, dependiendo de la gravedad de las lesiones y de las circunstancias. No olvidemos que la figura de Kanyaman, por ser una persona pública, podría incluso ser vista como un factor agravante en algunos casos, ya que se espera que sus actos reflejen un comportamiento ejemplar. Por otro lado, también existe la posibilidad de que la defensa de Kanyaman presente argumentos sólidos que desvirtúen las acusaciones. Quizás haya malentendidos, testigos que aporten una versión diferente de los hechos, o incluso pruebas que demuestren que la agresión no ocurrió como se relata. En el sistema legal, todas las versiones deben ser escuchadas y analizadas. Lo cierto es que, independientemente del resultado final, la imagen de Kanyaman se ha visto afectada. La duda está sembrada, y disipar esa sombra será un desafío, incluso si es declarado inocente. Los medios de comunicación y la opinión pública a menudo tienen una memoria selectiva, y los escándalos, por desgracia, tienden a perdurar. Hemos visto casos similares en la industria del entretenimiento, donde la fama y el estrellato no eximen a nadie de las responsabilidades legales. Actores, cantantes, deportistas, todos están sujetos a las mismas leyes. Y cuando se trata de acusaciones de violencia, el escrutinio público es aún mayor. Es natural sentir curiosidad por lo que está sucediendo con una figura tan popular. Pero también es importante recordar que detrás de los titulares y los escándalos, hay personas reales con vidas y familias. En este caso hay una joven que ha presentado una denuncia y presumiblemente ha sufrido un trauma. Y está Kanyaman, un actor que enfrenta la posibilidad de graves consecuencias. Por ahora, lo único que podemos hacer es seguir la evolución del caso con atención,
respetando el proceso judicial y evitando juicios precipitosados. Las investigaciones en Italia, como en cualquier otro país, pueden llevar tiempo. Los detalles específicos de la denuncia y las pruebas son información sensible, y es posible que no se hagan públicos hasta que el caso llegue a un juicio formal, si es que llega a ese punto. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Candyman está atravesando un momento de gran presión y escrutinio en Italia. Los problemas son serios y la posibilidad de enfrentar la justicia por una acusación de agresión es una realidad palpable. No es el tipo de noticia que uno esperaría de un ídolo de masas. Así que, amigos, hemos repasado los puntos clave de esta noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento italiano. Una denuncia por agresión que podría llevar a Candyman a enfrentar consecuencias legales muy serias, incluso la posibilidad de ir a prisión. Hemos visto cómo las acusaciones, la falta de declaraciones contundentes y el seguimiento mediático han creado un torbellino de especulaciones y preocupación. La justicia italiana está investigando, y hasta que no haya una resolución, el futuro del actor en Italia es incierto. Ha sido un tema intenso, lo sé, pero es importante estar informados sobre lo que sucede con las figuras públicas que admiramos. Espero que esta información les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva clara de la situación. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan muchísimo para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué opinan de las acusaciones? ¿Creen que la fama debería afectar la forma en que se manejan estos casos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido así, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.